prácticamente la introducción a la corriente alterna. Estuvieron definiendo conceptos sobre la forma de onda senoidal. También vieron un poquito sobre velocidad angular de la señal y cómo esta se puede convertir a, bueno, cómo se puede hacer la conversión entre radianes y grados, ¿no? Y pues estuvieron trabajando con el formato general, tanto de voltaje como de corriente, la señal alterna. Vieron el concepto de valor eficaz. Estuvieron abordando el comportamiento del voltaje y la corriente para los elementos, para la resistencia, el inductor y el capacitor. Vieron lo que es el fasor y pues creo que hasta ahí, ¿no? Bueno, preguntas sobre esto. ¿Sí quedó claro esta clase? Porque ya el día de hoy pues vamos a entrar a lo que son los circuitos RL, RC y RLC. Entonces, pues sí es importante dominar los conceptos que se vieron en la clase pasada para poder entrar de lleno a este tema. ¿Cómo ven? ¿Sí quedó claro todo lo que vieron? ¿Mencionó fasores? Porque creo que no vimos fasores. ¿No vieron fasores? Tampoco lo del capacitor. Inductor tampoco lo Ok, vimos. Creo que apenas sí vamos a ver. bueno. Vamos a hacer unos ejercicios así como manera de recordatorio. Yo creo que servirá pues para recordar y a la vez si algo nos faltó, pues ahí cubrirlo, ¿no? Bueno, son ejercicios sencillos, pero yo creo que es conveniente para descartar cualquier duda. Permítanme, voy a compartir. Ok. Bueno, vamos a ver un poquito sobre la forma general. Y pues bueno, a ver, vamos a hacer algo sencillo. Sale. Entonces, en el caso de una resistencia, vamos a ponerle aquí. Resistencia. Suponiendo que nosotros vamos a hacer un ejercicio donde dice que tenemos el voltaje a través de esta resistencia. La resistencia la vamos a definir con una capacidad de 10 ohms. Y este voltaje lo vamos a expresar en su forma general. V es igual a 100 seno de 377 T. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos, a partir de esta resistencia de 10 ohms y un voltaje expresado en su forma general de 100 seno de 377 T, encontrar la corriente? Pues para empezar, así de cajón, tenemos que aplicar ley de Ohm, ¿no? Pero en este caso, pues vamos a trabajar con la ley de Ohm de la siguiente manera, ¿no? IM es igual a Dm sobre R. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, este Bm, pues obviamente sería esta parte de aquí de la forma general de la expresión. Lo que tenemos que hacer es dividir 100 sobre el valor de la resistencia, que serían 10, pues obviamente aquí nos da 10, ¿vale? Pero en este caso pues ya serían 10 amperes, ¿no? Y ya con esto, para escribir la forma general, sería I es igual a 10 seno de 377 T. Si se acuerdan de la clase pasada, que en este caso tanto el voltaje como la corriente se encuentran en fase. Eso sí lo vieron, ¿verdad? En el caso de la resistencia.
Sí, Hola, hola. Bueno, sí. entonces en este caso, si observan, para esta ecuación general, pues no se añade un ángulo, ¿no? Se mantiene. Déjame ver si en la info está eso, ¿no? Es que no recuerdo. Como que sí andaba al pendiente, pero de repente me ocupaba con esas cosas. Bueno, sí, miren, esto lo deben haber visto, ¿no? Aquí están las gráficas. La resistencia, el inductor, ¿vale? Y el capacitor, ¿no? Ok, y aquí ya también lo repiten en esta tabla donde concentran todas las ecuaciones. ¿Sí? Ahí se ve claramente cómo voltaje y corriente en la resistencia, pues mantienen el mismo ángulo, ¿no? En el caso del inductor, el voltaje tiene 90 grados más, ¿no? Y en el caso del capacitor es la corriente la que tiene 90 más. ¿Vale? Bueno, ¿de esto alguna pregunta? Sencillo, ¿no? ¿Qué pasaría ahora si tenemos pues, una corriente, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio donde ahora nuestra resistencia sea de 5 ohms. Vamos a ver aquí, R igual a 5 ohms. Nos están ahora dando una corriente de 40 seno de 377 más 30 grados. ¿Vale? Entonces, pues de manera muy sencilla, ¿cómo obtenemos el voltaje? El voltaje sería igual a ¿qué tendríamos que hacer? Los 40 por 5, ¿no? Y eso nos arroja 200 volts. Ajá. Seno de 377 T. Bueno, aquí me comí una parte. Me disculpa que no le puse que es 377 T. Ajá. Ojalá no se confundan, ¿eh? Luego la T la hago como signo más, ¿no? Entonces son 377 T más 30 grados. ¿Vale? De nuevo, pues si observan, están en fase, ¿no? Independientemente del ángulo de 30 grados que tiene tanto la corriente como el voltaje, pues claramente las dos señales se encuentran alineadas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora qué pasaría con un inductor, ¿vale? Vamos a cambiarle de hoja para que no nos confundamos con la info. Sale, ahora tenemos un inductor y este inductor pues tiene un valor de 0.1 Henry, ¿no? ¿Sale? Y para este inductor, pues nos están dando una corriente de 10 seno de 377 T. ¿Sale? Entonces, pues hay que obtener el voltaje, ¿no? A ver un momento por ahí. Alcancé a escuchar, no sé si alguien va a entrar o alguien escribió algo. Una disculpa, ese archivo Jamboard no es el mismo que hemos estado ocupando. Como que ya le empecé a hallar la onda de por qué luego se alenta. Y es como que cuando lo saturo de información, como que es cuando ya no quiere cargar las imágenes. Entonces, lo que voy a estar haciendo es utilizar archivos nuevos, ¿vale? Pero pues este no se los he compartido. Entonces, para que no se vayan a confundir, estoy trabajando en uno nuevo, ¿eh? Bueno, entonces regresamos al ejercicio. Queremos obtener voltaje, ¿no? Pero pues para poder obtener voltaje, pues primero tenemos que trabajar pues, con una conversión aquí de este valor, ¿no? Hay que trabajar con la reactancia inductiva, ¿sale? Ahorita digamos que este valor
pues únicamente representa al inductor, ¿no? Con la letra L mayúscula. Pero tenemos que de este dato sacar algo que se conoce como XL, la reactancia inductiva. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cómo obtener este dato? ¿Sí se acuerdan de la fórmula? La debieron haber visto aquí en la tablita. Aquí está, miren. Así se obtiene esa reactancia inductiva. ¿Qué tenemos que hacer? Pues multiplicar la velocidad angular por el valor del inductor. ¿Sale? Entonces, para esa XL, dijimos velocidad angular por el valor del inductor. Entonces, mi XL queda igual a la velocidad angular, pues aquí nos la están dando, 377. 377 por el valor de L, que en este caso pues son 0.1. ¿Sale? Entonces, pues vendrían siendo aquí 37.7 y ya serían ohms. ¿Sale? Entonces, ahora sí, para pasar de corriente a voltaje, pues obviamente habrá que aplicar ley de Ohm. ¿Sí? Acuérdense que, bueno, aquí se alcanzó a ver, aquí se está aplicando la ley de Ohm. ¿Vale? Nosotros tenemos corriente, queremos voltaje, ¿no? Entonces, para el caso del voltaje, que sería Vm es igual a Im por XL. O sea, Vm es igual a 10 amperes. ¿Sí? No lo están dando aquí. Por XL, que son 37.7 ohms, ¿no? Entonces, Vm nos queda de cuánto? Pues regresa a 377, ¿no? Pero pues ahora son volts, ¿no? Entonces ahora sí podemos construir nuestra ecuación general, ¿sí? Queda de 377 seno de 377 en la velocidad angular por t, pero ojo, aquí no lo vamos a dejar como se expresó la corriente, no la vamos a dejar esta señal en fase. ¿Por qué? Pues porque no es una resistencia, sino un inductor. Por lo tanto, aquí le vamos a añadir 90 grados. Y así quedaría la ecuación. ¿Sale? ¿Puedes repetir lo último de 90 grados? Ajá. Mira, para que quede más claro, nos regresamos acá en la info. Como estamos hablando de un inductor, ¿sí? A diferencia de la resistencia, el voltaje y la corriente en la resistencia se encuentran en fase. Sí, comprendemos que es ese concepto de que está en fase, ¿no? O sea, coincide el cambio, o más bien cuando voltaje y corriente valen cero, coinciden en el mismo instante de tiempo, ¿no? Pero en el caso del inductor, ¿sí? Si tú observas, el voltaje adelanta 90 grados respecto a la corriente, ¿sí? Por lo tanto, cuando resolvemos el ejercicio, si mi corriente tiene un ángulo de 0 grados, pues obviamente el voltaje deberá de tener 90 grados más. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, ya hicimos uno de corriente. Vamos ahora a sacar uno de voltaje. Sale, ahora tenemos, déjame dividir esto para que no nos confundamos. Ahora tenemos un inductor de 0.5 G. A ver, y nos dan un voltaje de 100 seno de 20 T. ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos obtener? Queremos sacar la corriente. ¿Va? Bueno, primer paso, pues hay que encontrar la reactancia inductiva, ¿no?
¿Cómo es? Pues velocidad angular por el valor de L. O sea, XL queda en... ¿Cuánto es la velocidad angular? 20, ¿no? 20 por 0.5. Entonces, eso nos estaría dando 10, ¿no? 10 ohms. Sale. Entonces, para obtener IM, hay que dividir BM sobre XL. O sea, estos 100 volts, ¿sí? Ese es nuestro BM, sobre 10 ohms. Entonces nos va a dar 10 amperes. ¿Vale? Y entonces ahora sí, construimos nuestra forma general. 10 seno, y aquí sí vamos a ocupar un paréntesis, 20t más, ¿y de cuánto sería el ángulo? ¿Quién me dice? Ya para cerrar este ejercicio. ¿De cuánto queda el ángulo? Adelante, chicos. ¿De cuánto queda el ángulo? Ah, caray. ¿Cómo que queda igual? Ujú. No, no, no. A ver, no, no se confundan. ¿Se le Eh, suman los 90? más o menos. Fíjate, en el caso del inductor dice más menos teta, pero el voltaje, acuérdate que tiene 90 grados más. Independientemente de que teta valga 0, al voltaje le tenemos que sumar 90. ¿Sí? En este caso el voltaje no marca un ángulo. O sea, no le vamos a sumar los 90 ya a esta ecuación, ¿no? Porque ya no la están dando así como tal. Pero ¿qué podríamos hacer con la corriente? Para garantizar que el voltaje esté adelantado 90, pues a la corriente le vamos Le a restamos. restar esos 90, exacto. ¿Sí? Entonces, ahora sí, independientemente de que no exista un ángulo aquí, como la corriente tiene un ángulo de menos 90, pues entonces está garantizando que el voltaje está adelantado 90 grados respecto a la corriente. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, sí, ya. Ujú. Bueno, perfecto. Sí, sí, una Vale, lógica. vamos a un último ejercicio, ¿no? Sale, ¿qué pasa ahora con el capacitor? Ahora tenemos un capacitor, ¿no? Déjame poner un fondo. Tenemos ahora un capacitor, ¿sí? Y pues el valor de este capacitor, vamos a definirlo en un microfaradio, ¿no? Un microfaradio, ¿sale? Y para este capacitor, pues nos están dando un voltaje es igual a 30 seno de 400t. Y nos piden pues calcular una corriente, ¿no? Su forma general. Tenemos que hallar esa corriente. Bueno, de nuevo, pues vamos a trabajar con una reactancia, ¿sí? Una X, pero en este caso es una reactancia capacitiva, ¿sí? Nos regresamos a nuestra tablita. La reactancia capacitiva se obtiene de esta manera, miren, 1 sobre la velocidad angular por el valor del capacitor. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí la fórmula. 1 sobre la velocidad angular por el valor del capacitor. Entonces, esa XC será igual a la velocidad angular de cuánto nos dice que es. 400, ¿no? 400 por el valor del capacitor, que en este caso es un microfaradio. Acuérdense, el micro es por 10 a la menos 6 faradios. ¿Sí? Y vamos a dividir el 1 entre esa operación, ¿no?
Entonces resolvemos. A ver, ahí sí está un poco más difícil. Saque su calculadora. 2500. 2500, muchas gracias. Sale, son 2500 ohms. Entonces, ahora sí, queremos corriente. ¿Sí? Acuérdense, IM es igual a BM sobre XC. Por lo tanto, vamos a dividir 30 volts sobre 2500 ohms. Eso nos va a dar 12 miliamperes. ¿Ok? Entonces esos 12 miliamperes pues ya es lo que vamos a utilizar para construir nuestra expresión de corriente, ¿no? Son 12 por 10 a la menos 3, ¿no? Seno de 400T, ¿sí? Pero ahora, ¿qué sucede? Si ustedes observan aquí en esta gráfica, aquí está, fíjense, ahora la corriente adelanta al voltaje 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, ¿a quién le vamos a poner los 90? Aquí a la corriente, más 90 grados. ¿Sale? ¿Sí, sí chicos? ¿Sí quedó claro? Hola, hola. Sí. Va. ¿Qué pasaría con la corriente? Digo, si ahora tuviéramos corriente en el capacitor y nos piden calcular voltaje. Bueno, pues es algo también muy sencillo. Vamos a dividir aquí. Ahora supongamos que tenemos un capacitor de 100 microfaradios. ¿Sí? Y nos dan una corriente de 40 seno de 500T más 60 grados. ¿Sí? Bueno, entonces, la XC sería que 1 sobre, vamos a ver, ya vamos directo a los datos. 1 sobre 500 por 100 microfaradios, ¿no? 100 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Esto cuánto nos da? A ver, voy a buscar mi. Bueno, y voy por mi cálculo, pero aquí nos están ayudando. 20 ohms. Muy bien. Entonces ahora sí, BM, ¿cómo se calcularía? Sería IM por XC, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí tendríamos, ¿qué? 40 amperes, que nos da aquí la ecuación, por 20 ohms. Okay, esos son 800 volts, ¿sale? Entonces nuestra forma general, vamos a ponerla acá, es igual a 800 volts por seno, ay, me equivoqué, no era necesario poner ese paréntesis. Okay, entonces son 800 seno de 500T. Y aquí viene la parte interesante. ¿Qué ángulo le vamos a poner? Se le restaría los 90. Exactamente. Podemos decir, bueno, o sea, podemos mantener así la ecuación como aparece aquí al lado. Más 60. Ay, me ocupo. No me agrada que se quede así mucho. No lo escribo rápido de nuevo. Entonces es B igual a 800 seno de 500T más 60, ¿no?
así tal cual como aparece en la corriente, pero para este caso del voltaje, pues le vamos a restar 90 grados, ¿no? Vamos a poner menos 90. ¿Por qué menos 90? ¿Me pueden confirmar? Para que se tenga el desfase. Exacto, porque acuérdense que en el capacitor la corriente adelanta 90 grados, ¿sí? Entonces, para trazar el voltaje, dada una corriente, ¿sí?, le ponemos el menos 90. Entonces, aquí nada más resta simplificar estos ángulos y ya la respuesta final la podemos escribir como 800 seno de 500t menos 30 grados, ¿vale? Y ya ese es el voltaje que nos piden calcular. ¿Sí? Bueno, para el caso de los fasores, la verdad es que no es nada complicado. Fíjense, rápidamente nos dice, un fasor es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación, de forma que el fasor, suma de varios fasores, puede representar la magnitud y fase de la oscilación resultante de la superposición de varios osciladores en un proceso de interferencia. Si yo ya tengo mi formato general, lo único que voy a hacer es tomar este valor, ¿sí?, y dividirlo entre raíz de 2 y añadirle el ángulo que tiene de más aquí en la expresión. ¿Sale? Fíjense. Aquí nos dice, en forma fasorial los voltajes y corrientes se representan de la siguiente manera. Hay que seguir esta ecuacioncita, o sea, esta formulita más bien. ¿Sí? Aquí ya nos están diciendo cómo hacerle. Ahora, comúnmente los fasores para la resistencia, ¿sí?, se conoce como impedancia, ¿no? El fasor de una resistencia, pues es una impedancia. Y vamos a tener para el inductor y el capacitor, pues una impedancia inductiva y una impedancia capacitiva. Ahora, de manera así muy sencilla, ¿sí?, en el caso de la resistencia, pues es el valor del resistor con un ángulo de 0 grados. En el caso del inductor, es la reactancia inductiva con un ángulo de 90 grados. Y en el caso del capacitor, es la reactancia capacitiva con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Bueno, pero hablamos del mero valor. O sea, en el caso de voltajes y corrientes, pues sí tendríamos que analizar todo lo demás, ¿no? ¿A qué me refiero? Miren. Dados estos ejercicios, podemos obtener los fasores, ¿sí? Por ejemplo, el fasor de esta corriente, ¿cuál sería? Pues sería 40 raíz de 2 con un ángulo de ¿qué? De 30 grados, ¿sí? El fasor de este de acá, ¿qué sería? 200 raíz de 2 con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Ya nada más habría que hacer la operación, ¿no? 40 entre raíz de 2. Pero pues bueno, estamos aplicando lo que nos dice aquí la fórmula, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, chicos? Entonces, si se dan cuenta, no es muy complicado hallar su forma fasorial. ¿Vale? Para el caso del inductor, por ejemplo, queremos sacar el fasor de este voltaje de aquí, ¿sí? ¿Qué sería, no? Sería 377 sobre la raíz de 2 con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? O si queremos obtener el fasor de esta corriente de aquí, ¿sí?, esto de aquí, ¿cómo quedaría? 10 sobre la raíz de 2 por un ángulo de menos 90 grados. ¿Sale? Y es que convertir esto a fasores, pues ya nos permite ahora trabajar con números complejos. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de los números complejos? Hola, hola. ¿Sí nos acordamos de los números complejos? ¿Sí o no? Un poco, un poco. Bueno, así como un breve recordatorio. Acuérdense que el número complejo es el que está compuesto por una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Por ejemplo,
puedo decir que un número complejo es 3 más 4i, ¿no? Es un número complejo. Y este número complejo, pues yo lo puedo expresar en esta forma, que se le conoce como forma rectangular, y la otra, que es la forma polar. A ver, para no escribir mal el resultado, mejor si voy con mi calculadora. Ay, un segundito, por favor, un segundito. Para no perder mucho tiempo, las conversiones de números complejos las podemos hacer en la calculadora, ¿no? Entonces, no sé si sepamos hacer conversión de números complejos, ¿nos acordamos? Chicos, ¿Le podríamos dar una repasada? a ver. Bueno, mira, comúnmente en una Casio tiene una tecla, tiene una función que está en la tecla más menos, que dice pol y rec. Entonces, por ejemplo, este es formato rectangular. Vamos a pasarlo a formato polar. Tendría que oprimir la tecla Shift. Oprimo la tecla más. En la pantalla me va a aparecer la leyenda pol y se abre paréntesis. Entonces voy a escribir 3 y luego voy a escribirle la coma. La coma comúnmente aparece oprimiendo Shift y paréntesis, pero para cerrar. Y posteriormente pues escribiría el 4, el número imaginario. Cierro paréntesis y le doy igual. Y me tiene que aparecer el radio, que en este caso vendría siendo, bueno, se le conoce también como módulo. ¿Sí? La conversión del polar vendría siendo 5 con un ángulo de 53.13 grados. Bueno, quizás me van a decir, pues no, como que no la entendí. Bien, vamos a hacer un paréntesis. Sí, está aquí. Ok. Estoy buscando un archivo, donde veamos lo de los números complejos. Pero ya no sé ni dónde lo dejé. Un segundito, por favor. Bueno, miren, si quieren, vamos a tomar un break, 5 minutos, en lo que van por un vaso de agua y ahorita les preparo bien la explicación de los números complejos, ¿sale? Sí, profe, está bien.
Ok, listo. ¿Ya estamos todos de regreso? Bueno, vamos a compartir escritorio y vamos a ver rápidamente los números complejos, ¿no? A manera de recordatorio. Sale. Bueno, ok, miren. Por definición nos dice que un número complejo representa un punto en un plano bidimensional ubicado con referencia a dos ejes distintos. Entonces, este punto puede determinar un radial trazado desde el origen hasta el punto. El eje horizontal se denomina eje real, mientras que el eje vertical se denomina eje imaginario. Y como les comentaba, el número complejo tiene su formato rectangular, donde colocamos al número complejo compuesto por la parte real, el valor en X, y la parte imaginaria, el valor en Y. Eso ustedes lo pueden ver como si fuera una especie de coordenada para encontrar un punto en el espacio. Fíjense, aquí en la gráfica nos muestra que el número básicamente es la coordenada en X, ¿sí?, la parte real, y la coordenada en Y, pues vendría siendo el valor imaginario, ¿no?, para llegar a ese punto. Ahora, otra forma de llegar a este punto es, si nos vamos en línea recta, y obviamente nos apoyamos de un ángulo, por lo tanto, esta forma rectangular, ¿sí?, pasa a ser la forma polar, donde si ustedes observan el valor Z, vendría siendo la hipotenusa de este triángulo formado aquí. ¿Sí lo ven? Y el ángulo, pues obviamente habría que trabajar con el cateto adyacente y el cateto opuesto para poderlo calcular. ¿Sale? Me parece que por ahí hay un micrófono encendido. No sé si lo pueden silenciar un poco mientras no estamos preguntando. Gracias, ¿eh? Bueno, entonces les comentaba cómo pasar de la forma rectangular a la polar. Pues sencillo, ¿no? Para obtener el valor de Z, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y para el ángulo, habría que aplicar la tangente. Aquí está, miren. Conversión rectangular a polar. Para obtener Z, aquí está, teorema de Pitágoras. Valor real al cuadrado más el valor imaginario al cuadrado por la raíz. Para el ángulo, ¿qué hacemos? Tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Vale? O sea, y sobre x. ¿Sí? Conversión polar rectangular, para encontrar nuestro valor real, sería z, que comúnmente se le conoce como módulo, z por el coseno del ángulo, y y sería igual a z por el seno del ángulo. Entonces, a manera de ejercicio, si yo tengo el siguiente número, 3 más 4i, ¿cómo encuentro? Este es rectangular, ¿no? ¿Cómo encuentro su número en polar? Z sería igual a ¿qué? Raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 3 al cuadrado son 9, más 4 al cuadrado son 16, son 25. Raíz de 25, 5. ¿Vale? Entonces Z valdría 5. El ángulo, ¿cuánto nos da? Tangente a la menos 1. ¿De quién? De 4 entre 3. Ahí sí, a ver, apoyémonos con una calculadora. Tangente a la menos 1 de 4 entre 3 nos da un ángulo de 53.13 grados. ¿Sí? 53. Ya no voy a reescribir aquí la tableta. ¿Sale? Y pues bueno, ahora vamos a hacer
una conversión de polar a rectangular, ¿no? Decimos, no sé, se me ocurre 7, ángulo de 45.5 grados. ¿Cómo quedaría esto? Pues el valor en X sería 7 coseno de 45.5 grados y Z, perdón, Y sería 7 seno de 45.5 grados. Entonces, ¿aquí cuánto nos da? 7 coseno de 45.5 nos da 4.9. Aquí nos sale 4.9. Y en el otro, que sería seno, nos sale 4.99. Curioso. 4.99. ¿Sale? Ahora, en la calculadora, como les comentaba, pues viene la función. Déjenme ver si podemos abrir una imagen. Casio. Yo tengo el modelo FX-991ES. Aquí nos despliega una imagen. Es esta, si no me equivoco. Ah, no es cierto. Es otra. Ah, pues igual sirve, ¿no? Creo que es esta. Ajá, es esta. Vamos a ver la de aquí. Úchales. ¿Sí se ve ahí la calculadora? ¿Sí, no? ¿Sí se ve? ¿Me pueden confirmar? ¿Sí se Sí. ven las teclas? Ok, entonces miren. En el caso de mi calculadora, aquí la tecla más, arriba, no sé si alcancen a observar que dice Pol. Y tenemos el menos, y arriba dice Rec. Entonces, ¿cómo haríamos una conversión? Por ejemplo, yo quiero convertir este valor rectangular, lo quiero pasar a polar. Entonces, habría que hacer lo siguiente. Presionamos la tecla Shift y como vamos a convertir a polar, oprimimos la tecla más para que nos aparezca el comando en la pantalla que dice pol, de polar, ¿no? Entonces, dentro de los paréntesis vamos a escribir el número en formato rectangular. ¿Cómo lo escribiría? Pues voy a escribir el 3 y para dividir, o bueno, más bien para separar con la parte imaginaria, después de escribir el 3, yo voy a poner una coma. Esa coma, no sé si alcancen a ver, se encuentra aquí, ¿sí? Es parte de la tecla de cerrar paréntesis. Entonces, para yo habilitar la coma, voy a oprimir de nuevo la tecla Shift y oprimo ahora la tecla cerrar paréntesis y me aparece la comita. Posteriormente escribo el número imaginario, que sería el 4, ¿sí? Y cierro paréntesis, ¿sale? Me debe de quedar en mi calculadora, se debe de ver algo así, miren. Los voy a escribir. Debe de verse como Pol, abro paréntesis, 3, la comita, 4 y cierro. Así se debe de ver en mi calculadora. Entonces, cuando ya se ve así, pues ya nada más suprimo la tecla igual y me va a aparecer pues el resultado, ¿no? Se va a ver en mi pantalla algo así.
R es igual a 5, coma, teta es igual a 53.13, ¿no? Incluso vienen más numeritos. 0, 1, 0, 2, ¿no? Y hasta me aparece una flecha indicando que continúa la numeración. Así debe de aparecer. Ahora, en el caso inverso, ¿sí? Donde ahora tengo un número en polar y quiero rectangular, pues es similar, ¿no? A diferencia de que cuando habilite la función, yo voy a oprimir la tecla de Shift y la tecla menos para que en la pantalla me aparezca la leyenda rec de rectangular, ¿no? Entonces, ahí voy a escribir el 7 separado con una coma, ¿sí? Una coma, escribo el ángulo, 45.5 y cierro paréntesis, ¿sí? 45.5 y cierro paréntesis. Oprimo la tecla igual y el resultado es el siguiente. Me aparece X es igual a 4.9 con más dígitos, 0.6, coma, aquí aparecen más dígitos, ¿no? No los voy a poner suspensivos, coma, Y igual a 4.99. 4.99. 2 y más dígitos, ¿no? ¿Ok? Pues así de sencillo, chicos. Y pues bueno, ya nos evitamos estar haciendo la conversión así como viene la teoría, ¿no? Usamos la calculadora y ya nos arroja directo el resultado. ¿Sí quedó claro? Bueno, esta explicación fue para este modelo, ¿no? Igual no tienen un modelo muy diferente, quizás se haga igual, ¿no? Pero luego hay calculadoras que sí están un poquito más viejitas y me parece que no aparece toda la información, ¿eh? Ahí sí tendrían que googlearle cómo hacer que aparezca todo, ¿no? Me ha pasado que, por ejemplo, hace la conversión de rectangular, de polar a rectangular, y nada más les aparece, no es cierto, al revés. Hacen la conversión bueno, sí lo estaba diciendo bien, de rectangular a polar, y luego nada más les aparece el módulo, o sea, el 5, este de aquí, y no les aparece el ángulo. Ahí tienen que hacer como que una combinación de teclas para que les aparezca el ángulo. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Jóvenes. Ninguno, profe. Bueno, entonces, continuando a manera de recordatorio con los números polares, con los números imaginarios, podemos hacer operaciones, ¿sí? Podemos trabajar con los números complejos haciendo las siguientes operaciones. Para una suma, fíjense, yo tengo dos números complejos y para obtener el resultado de una suma es sencillo porque lo único que tengo que hacer es sumar los números reales, o sea, sumar número real con número real y número imaginario con número imaginario. ¿Sí? Ejemplo rápido. Pongamos que tengo 3 más 4i y le voy a sumar 2 más 7i. Entonces, ¿cómo obtengo el resultado de esto? Pues sería 3 más 2, 5, más 7 y 4, 11i. Así de sencillo. ¿Sale? En el caso de la resta, pues es algo similar, ¿no? Solo que en lugar de sumar, pues voy a restar. Si yo quisiera restar estos, bueno, aquí se complica un poquito más, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. 5 más 8i. Bueno, no es cierto, no debería complicarse. Lo estoy complicando yo. En realidad, si hacemos la resta de estos dos números, ¿cómo lo escribí? Sería 3 menos 2, 1, ¿no? Y 4 menos 7, pues sería menos 3. Menos 3, sí. Ahí está.
Así para una resta entre estos dos números. ¿Vale? En el caso de la multiplicación, pues también es posible multiplicar. Solo hay que seguir toda esta secuencia. Fíjense, para obtener la parte real, tengo que multiplicar los reales y multiplicar los imaginarios y después restarlos. ¿Sí? O sea, sería algo así, miren. Continuando con el ejemplo de los mismos números, sería 3 por 2 menos 4 por 7. ¿Sí? 3 por 2 son 6, menos 4 por 7, ¿ok? 28, ¿no? Entonces, hago esa resta, me sale que la parte real debería de ser, si no me equivoco, 22. ¿Vale? Y luego para la parte imaginaria, pues es una resta, digo una operación, pero como que cruzada, ¿no? Fíjense, tengo que multiplicar el número imaginario, el primer número imaginario, que sería el 4, por el segundo número real, ¿no? Que es el 2. Y le voy a sumar el primer número real, el 3, multiplicado por el segundo imaginario, 7. Entonces, ¿esto cuánto me da? 4 por 2, 8, más 3 por 7, 21. Aquí me da, a mí ya no me deja escribir la tableta, pero me debería dar 29. Entonces, si no me equivoco, vamos a ponerlo aquí, más adelante lo comprobamos. El número debería ser menos 22 más 29 y según esta multiplicación. Bueno, y la parte de la división, pues se hace con esta estructura, miren. Estoy dividiendo este número complejo, 3 más 4i, entre 2 más 7i. Entonces tendría que hacer todo esto, ¿sí? X1 por X2 más X1, perdón, Y1 por Y2 sobre X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado. Eso para la parte real. Para la parte imaginaria debería de ser Y1 por X2 menos X1 por Y2 sobre X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pero hay una forma todavía, bueno, yo considero que es más sencilla para hacer estas dos operaciones, multiplicación y división, e inclusive sacar el recíproco, que pues es una división al final, y es pasando el número a su forma polar. Entonces, yo tomo mis números en su forma rectangular, los paso a polar, y fíjense, ya en la forma polar, la multiplicación es más sencilla, porque únicamente multiplico los módulos, ¿sí? O sea, los valores de z los multiplico entre sí, y los ángulos los voy a sumar. En el caso de la división, puedo dividir los módulos, ¿sí? Y los ángulos se restan. Y ya para el recíproco, que lo vamos a estar utilizando cuando sumamos impedancias, lo único que hago, pues divido 1 entre z y el ángulo pasa a ser negativo, ¿no? Por eso les decía que este recíproco, pues es prácticamente lo mismo que hacer acá, ¿no? Hagan de cuenta que en el recíproco yo tengo un número complejo, ¿sí? Con valor de 1, con un ángulo de 0 grados, ¿sí? Es este 1, y luego tengo z con ángulo θ, ¿no? Entonces, una división, ¿cómo me dicta que es? Pues sería z1, que viene siendo este 1, entre z2, que viene siendo esta z de acá. Por eso es que aparece como 1 sobre z. Y en el caso de los ángulos es θ1, que viene siendo 0 grados, menos θ2, que viene siendo θ de aquí. Entonces, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo. Lo único que no estamos haciendo pues, es colocar estos 0 grados, los estamos descartando. Entonces, al descartar ese número 0, pues me queda así, ¿no?
que es esto. ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, el recíproco pues es una división. Bueno, okay, esto ya sería como que extra. Sale. Entonces, regresamos después de este paréntesis de números complejos. Regresamos a nuestra clase. Ya no sé ni en qué vamos. Ah, sí, hablábamos de los fasores, ¿no? Bueno. Entonces, pues bueno, ya quedamos cómo se obtienen los fasores y qué operaciones podemos hacer entre fasores. ¿Sí? Aquí estábamos sacando ya los fasores de cada expresión. Ah, bueno, aquí fue cuando nos metimos al paréntesis de números complejos, ¿no? Ok, entonces, en el caso de un capacitor, ¿sí? Pues también, ¿no? Sería sencillo obtener los fasores. ¿Vale? El fasor de esta corriente, ¿cómo quedaría, chicos? 12 por 10 a la menos 3. ¿Ángulo de qué? De 90 grados. ¿Vale? Y en el caso del voltaje de acá abajo, ¿cómo quedaría? 800, ángulo de menos 30 grados. ¿Sí? Bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Ninguna, profe. Ninguna. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, más bien, ustedes van a hacer un ejercicio. A ver si me permite aquí el Jamboard pegarlo. No se me saturó ya. Un ejercicio sencillo. Vean. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar un conjunto de ecuaciones en su forma general. Y pues necesito que ustedes no me deja pegarlo. Bueno, vamos a pegarlo acá. Necesito que ustedes resuelvan estos ejercicios. A ver, ahí va. Vean. Entonces, por cada inciso tenemos un voltaje y una corriente. ¿Sí? Son 4 incisos. Hay un voltaje y una corriente para cada uno de ellos. Está sencillo. Lo único que tienen que hacer es determinar qué elemento es de cada pareja. ¿Sí? Por ejemplo, aquí para el inciso B, viendo el voltaje y la corriente, pues que ustedes me digan, no, pues es una resistencia, es un inductor, es un capacitor. Y además, darme el valor de ese elemento, ¿no? O sea, si es un capacitor, decirme de cuántos microfaradios es, bueno, faradios. Si es un inductor, de cuántos henrys es. Y pues si es una resistencia, obviamente decir de cuántos ohms es. Claro, si la información lo permite. Si no se puede, pues no, nada más nos quedamos con cierta información. Pues sale, chicos, son 10:07. El ejercicio como de a minuto por inciso. Tienen 5 minutos para resolverlo, por favor. Y la respuesta, pues ya si gustan, súbanla al grupo. ¿Sale? Bueno, vamos, chicos. Que vamos a resolver aplicando precisamente lo que acabamos de ver con los números complejos. Es un ejercicio muy sencillo. Nos pide que se determine el voltaje en la entrada. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues tenemos aquí dos elementos que pues, presentan una caída de voltaje, de acuerdo a Kirchhoff. Para que nosotros tengamos o podamos determinar el voltaje de entrada, pues habría que sumar estos dos voltajes, ¿no? Si ustedes observan, pues bueno, nos están dando la forma general de este voltaje. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues es cuestión de aplicar una suma. ¿Sí? Vamos a determinar que nuestro voltaje de entrada, ¿sí? La de entrada
es igual a el voltaje A, ¿sí? Más el voltaje B. Pero para hacer la suma de manera más cómoda, pues este formato habrá que pasarlo a fasores, ¿sí? Entonces, el fasor del voltaje A será que 50 por la raíz de 2 con un ángulo de 30 grados. Y el de B será que 30 entre raíz de 2 con un ángulo de 60 grados. ¿Sale? Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que será más sencillo trabajarlo? ¿O qué podemos hacer ahora, no? ¿Dejarlo así, en su forma rectangular, perdón, polar, o pasarlo a su forma rectangular? ¿Quién me dice? ¿Cómo se nos facilitaría hacer la suma de estos valores? Hola, hola. ¿Sí Sería regresamos? de pasarlo a ordenados. Ajá, pasarlo a su forma rectangular, es correcto. Entonces, vamos a apoyarnos de la calculadora para hacer esta transición más rápida. Entonces, vamos a convertir a rectangular, ¿sí? 50 entre raíz de 2. Vamos a ver si... Con un ángulo de 30. Ok, la primera conversión, lo estoy haciendo con calculadora, ¿eh? Para más rápido. Entonces, la primera conversión a rectangular nos arroja 30 punto, voy a redondear, 62, ¿sí? Más 30.62 más 17.68. 17.68. ¿Sí? Y la segunda sería 30 entre raíz de 2 y el ángulo es de 60 grados. Entonces, la segunda nos da 10.61. 10.61 más 18.37. Y entonces ahora sí, vamos a hacer la suma de forma más sencilla porque pues ya habíamos visto que se tiene que considerar valor real con valor real, imaginario con imaginario. Entonces aquí ¿cuánto nos daría? Tenemos 3, 6 y 6 son 2, llevo 1, tenemos 1, 41. Sale. La parte real nos está dando 41.23. La parte imaginaria sería 7 y 8 son 15. Llevamos 1. 7, 3 aquí son 0. Llevamos 1. 8 y 8 es 16. Llevamos 1. 36. Ahí está. Entonces ahí ya tenemos el número que representa a este voltaje de entrada. ¿Sí? Pero lo tenemos en su forma rectangular. ¿Sí? Lo ideal sería que la respuesta se exprese en el formato general, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues este número lo vamos a pasar a su forma polar. ¿Sí? De nuevo, no pasa nada, podemos ocupar nuestra calculadora para hacer esa conversión. Vamos a escribir conversión a polar del número 41.23 en su parte real y la imaginaria 36.05. Entonces el número polar
nos queda de 54.77 con un ángulo de 41.17 grados. 41.17 grados. ¿Sale? Entonces, este viene siendo el fasor, ¿sí?, de este voltaje de entrada. Entonces, si yo este fasor lo quiero pasar a su forma, a su formato general, ¿cómo lo vamos a escribir? Va a quedar de esta manera, amigos. Entonces, el voltaje de entrada será igual a ¿qué? Será igual a ¿qué? A raíz de 2 por 54.77, ¿sí? Seno de ¿cuánto? De 377. Ups, no entró de nuevo. Más, pues este ángulo de aquí, ¿no? Ahorita lo reescribimos. 41. Ay, ya no me deja escribir. 41.17, ¿no? Entonces, reescribiendo el voltaje de entrada, ya multiplicando raíz de 2 por 54.77, pues nos está dando 77.46. 77.46 por el seno de 377 más, bueno, aquí me faltó la T, más 41.17 grados, ¿vale? Y ese es el voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces, pues si se dieron cuenta, aplicamos cosas que ya hemos estado viendo, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff y pues vimos la conversión entre formato rectangular y polar y además hicimos pues una suma, ¿no? Bueno, ¿preguntas, chicos? ¿Está sencillo? ¿Cómo lo ven ustedes? Como que hoy amanecieron muy callados. Digo, eso no es malo, pero hacen que me sienta que estoy solo. Es lunes, profe. Sí, ¿verdad? Todos así bien agüitadillos. Sale, a ver, ejercicio extra. Esto no lo tenía contemplado, pero para ver si ya se motivan y despiertan un poquito más. Este ejercicio, pues si se dan cuenta, sigue siendo una ley de Kirchhoff, la de corriente. Entonces, para encontrar la corriente 2, pues ¿qué necesitamos? Tenemos una corriente general y al llegar a este nodo, pues se separa en dos corrientes, una que pasa por arriba y la otra que va a pasar por acá abajo, ¿no? Pero pues obviamente para hacer esa resta necesitaríamos llegar a bueno, primero obtener el fasor de cada expresión y posteriormente encontrar su forma rectangular para posteriormente hacer la operación, ¿no? Entonces, pues todo suyo. Yo creo que les vamos a dar 10 minutos, ya sin prórroga, 10 minutos para resolverlo, ¿vale? Terminado este ejercicio, pues bueno, ya vamos a dedicar el tiempo que quede a ver el tema de ahora sí, porque si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos llegado a los circuitos RL, RC y RLC, pero bueno, vamos a tratar de optimizar el tiempo, ¿no? Pues sale, chicos, es todo suyo el ejercicio, tenemos 10 minutos, retomamos la clase a las 10:40. Bien, a ver, todos atentos acá al documento. Pues bueno, ahora vamos a iniciar con los circuitos RL, RC y RLC. Pues, perdón, si se dan cuenta, son circuitos muy básicos.
son hasta cierto punto circuitos que ya conocemos por lo que hemos estado aprendiendo en corriente directa. Aquí la diferencia pues está que se ha introducido lo que es el inductor y el capacitor. Sin embargo, pues ustedes ya vieron que tanto el inductor como el capacitor lo podemos convertir a una reactancia, ¿sí? Y pues bueno, con la reactancia podemos trabajarlo como si fuera pues una resistencia, ¿no? Se dan cuenta aquí en la imagen se ve como el inductor, en lugar de presentarse en henrys, pues ya está convertido su valor a ohms. ¿Sale? Bueno, fíjense, nos dice el circuito RL es un circuito eléctrico que contiene una resistencia y una bobina en serie. Se dice que la bobina se opone transitoriamente al establecimiento de una corriente en el circuito. Entonces, podemos tener esta versión de nuestro circuito en serie o podemos establecer esta otra de nuestro circuito RL, pero en paralelo. ¿Sale? ¿Qué características, pues, que ya sabemos se van a mantener? Pues en primera, la suma de los elementos, pues se puede hacer como lo hemos estado haciendo con resistencias, y solo que aquí ahora se trabajará con impedancias. ¿Sale? Entonces vamos a obtener las impedancias de cada elemento y hacer la suma para obtener una impedancia total. ¿Sí? Y también se puede realizar esta suma de elementos en paralelo, ¿no? Solo que, bueno, ahí más adelante veremos el concepto de admitancia, ¿sí? Y se darán cuenta que es muy sencillo, ¿no? Ahora, en este circuito, pues obviamente también podemos comentar que se mantiene la corriente, ¿sí? La corriente total del circuito, pues obviamente va a ser para cada uno de ellos, ¿no? Y lo mismo pasa con el voltaje en el circuito en paralelo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ciertas cosas que ya aprendimos nosotros en corriente directa, las vamos a seguir manteniendo. La única diferencia o la complejidad es de que ahora pues tenemos que trabajar con fasores, tenemos que hacer conversión de números complejos, etcétera, ¿no? Bueno, en cuanto al circuito RC, se nos dice un circuito RC, es un circuito compuesto de resistencias, condensadores, alimentados por una fuente eléctrica. Los circuitos RC pueden usarse para filtrar una señal, al bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar otras. Los circuitos RC más comunes son filtros pasa alto, pasa bajo, pasa banda y filtro elimina banda. Entre las características del RC está la propiedad de ser sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Recibe el nombre de filtros debido a que son capaces de filtrar señales eléctricas de acuerdo a su frecuencia. Ya lo habíamos comentado. Y pues aquí está la composición, es una resistencia con un capacitor, ¿sí? Podemos trabajar este circuito también con fuentes de corriente, no necesariamente tienen que ser fuentes de voltaje, ¿sí? De alterna. Podemos trabajar con fuentes de corriente. Y tenemos las dos variantes, el circuito en serie y el circuito en paralelo. ¿Sale? Bueno, por último, tenemos el circuito RLC. Yo creo que ya en el nombre se darán cuenta que es un circuito donde están los tres elementos presentes, ¿sí? Nos dice que el circuito RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia, una bobina y un condensador. Existen dos tipos de circuitos RLC, el serie o el paralelo, según la interconexión de los tres tipos de componentes. El comportamiento de un circuito RLC se describe generalmente por una ecuación diferencial de segundo orden, en donde los circuitos RL o RC o RL se comportan como circuitos de primer orden. Con ayuda de un generador de señales es posible inyectar en el circuito oscilaciones y observar, en algunos casos, el fenómeno de resonancia, caracterizado por un aumento en la corriente, ya que la señal de entrada elegida corresponde a la pulsación propia del circuito, calculable a partir de la ecuación diferencial que lo rige. Bueno, entonces físicamente, pues bueno, aquí podemos ver el circuito, cómo se compone con los tres elementos. Recordemos, podemos mantener la propiedad de que para los tres la corriente sea la misma. Y en el caso del paralelo, pues mantener la propiedad de que el voltaje para los tres sea el mismo.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Todo en orden? Sí, todo bien, profe. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Y vamos a resolver algunos. A ver si este Jamboard me lo permite o cambiamos. Bueno, les había platicado que para un circuito en serie, pues podemos trabajar o podemos aplicar la metodología que hemos estado viendo en un circuito en serie, pero con corriente directa, ¿no? Déjenme, voy a copiar mi imagen. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos varios elementos en serie y los queremos fusionar para obtener un total, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginemos que ahí tenemos dos resistencias, ¿no? Una de 3 y una de 4. Y queremos obtener una R total, ¿no? O R equivalente entre ellas dos. ¿Qué es lo que hacemos en un circuito con corriente directa? Pues la sumamos directo, ¿no? 3 más 4, pues el equivalente o total, pues son 7 ohms, ¿no? Pero pues aquí es un poco distinto porque no podemos aplicar así directamente la suma, ¿sí? Tenemos que trabajar con las impedancias, perdón. Para este caso, pues para obtener la impedancia total, ¿sí? Porque pues bueno, el objetivo del circuito es encontrar la corriente total. Fíjense, nos piden la corriente total y nos piden los voltajes en cada elemento. ¿Sale? Entonces, de cajón, para encontrar la corriente total, pues necesitamos aplicar ley de Ohm, ¿sí? Para todo el circuito y con ayuda del voltaje de la fuente, pues encontrar esa corriente, ¿no? Bueno, entonces, para iniciar, pues obviamente necesitamos reducir estos dos elementos a uno solo. Y pues bueno, eso implica obtener una impedancia total. Entonces, nuestra O impedancia total. ¿Sí, adelante? no se puede por divisor de voltaje. Sí, de hecho, después de resolverlo como ahorita lo pretendo hacer, les iba a proponer que también aplicáramos el divisor. El divisor de voltaje y de corriente también va a ser aplicable a los circuitos, solo que, pues bueno, ahorita vamos a aplicarlo así, vamos a hacerlo por este lado y ya después lo hacemos si les parece, ¿no? Entonces ahorita vamos a calcular la corriente total y ya con esa corriente total calculamos los voltajes. Posteriormente, ahora aplicamos el divisor para calcular un voltaje, encontramos el otro, ¿sí? Y también encontramos la corriente. ¿Sale? Pero sí, sí se puede, ¿eh? Respondiendo a tu pregunta, sí se puede. Bueno, entonces la impedancia total vendría siendo igual a Z1 más Z2. ¿Qué es Z1 y qué es Z2, no? Pues Z1 va a ser nuestra resistencia y Z2 la vamos a establecer en nuestro inductor. Pero ahora, ¿cómo defino esas Zetas? Bueno, Z1 ya habíamos dicho que correspondía a la resistencia. Acuérdense que viene siendo el fasor de esta resistencia. ¿Se acuerdan cómo construirlo? ¿Sí se acuerdan, chicos? Esa tablita que les mostraba en el documento, aquí, la verdad es que es prácticamente un formulario, entonces procuremos tenerla a la mano, por si no nos sabemos todas las fórmulas, pues ya de ahí vamos tomando, ¿no? Entonces, aquí está. Fíjense, la impedancia de la resistencia, ya habíamos dicho, es el valor de la resistencia con un ángulo de 0. Y el del inductor la impedancia del inductor es la reactancia inductiva con un ángulo de 90. ¿Sí? Entonces, regresando acá, tendríamos que Z1 es igual a 3 con un ángulo de 0 grados. Y Z2 es igual a ¿qué? A 4 con un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. ¿Vale? Por lo tanto, acá en nuestra suma
Vamos a trabajar con estas impedancias, pero ojo, para hacer una suma, lo más sencillo sería que esto lo convirtamos a su forma rectangular. ¿Sí? En el caso de la resistencia, pues está bien papita, ¿no? ¿Cómo se convierte la resistencia? Sería parte real, 3, parte imaginaria, 0. ¿Por qué? Pues por el ángulo, ¿no? No tiene nada. Y en el caso del inductor, fíjense, aquí vamos a descubrir algo que nos va a servir de mucho. En el inductor y en el capacitor, dado el ángulo que tienen de 90 y más 90, ¿sí? Al momento de convertir a rectangular, este valor pasa directo a la parte imaginaria y el 90 y el menos 90 definen el signo. ¿A qué me refiero? Miren, vamos a hacer un ejemplo acá. Supongamos que tenemos 10, ángulo de 90 grados. Esto sería parte real 0, parte imaginaria más 10. Si yo tengo 10, ángulo de menos 90 grados, parte real 0, parte imaginaria menos 10 y. ¿Sí, captamos la idea? Chicos, confirmen, por favor. Sí, profe. Entonces, aquí que tenemos 4, ángulo de 90, ¿cómo quedaría? 0 más 90. 4i. No. Los Sí. 90 o los menos 90, lo único que nos Sí, van a aportar ambos. es el signo. ¿Sale? Obviamente, si aquí hay otro ángulo distinto, pues quizás no, bueno, más bien no me va a dar esta composición, ¿no? Bueno, a lo que yo quiero llegar, y para que quede más claro, es que cuando yo tenga una resistencia y un inductor, se los platico así ya como de camaradas, cuando tengo una resistencia y un inductor, la resistencia es parte real, el inductor es parte imaginaria, ¿sí? El inductor quedaría con signo positivo, pero si tengo un capacitor, pasa a la parte imaginaria con signo negativo. ¿Sí, más o menos? O sea, Sí. les platico el ejemplo Es uno decir, más si sencillo. tuviéramos un circuito, por decir, ese mismo circuito, pero tuviéramos un capacitor en serie de 4 ohms, Ujú. nada más el circuito equivalente sería con un resistor de 3 ohms. A ver, otra vez. Perdón, otra vez. Digamos que nada más, es el mismo circuito, nada más le vamos a agregar un capacitor de 4 ohms, 4 de 4 valores de magnitud. Sí, de inductancia, reactancia, perdón, de 4 ohms. Entonces, como uno suma y otro resta, pues nada más nos quedaríamos con la resistencia de 3 ohms. No, pero es que no se suman entre sí. Más bien, la resistencia, el valor de la resistencia va directo a la parte real y el valor del inductor o del capacitor va a la parte imaginaria. Sí, entonces miren, aquí les puse otros ejemplos, ¿no? Tenemos una resistencia de 5 con un inductor de 6. ¿Sale? ¿Cómo quedaría el equivalente entre ellos dos, pero en formato rectangular? Sería 5 6i. más 6i, correcto. Y en el caso del capacitor, ¿cómo quedaría? 7 menos 8i. Y ahí les va el pilón. Tengo una resistencia, tengo un inductor y tengo un capacitor. Este vale 1, 2 y 3. ¿Cómo nos debería de quedar este número? 1 menos Parte 1i. real es correcto. 1 menos 1i. ¿Qué fue lo que pasó? La parte real siempre es la resistencia, ¿no? 1. Le vamos a sumar la parte imaginaria. Pero la parte imaginaria sería 2 menos 3i. Claro que si yo resuelvo esto, pues obviamente me queda menos 1i. ¿Sí? A ver, ¿Sí, todos chicos? iguales. Sí, era lo que le mencionaba. Todos iguales. Pues, sí, claro. Si Si todos fueran iguales,
Ajá. Obviamente aquí se cancela el inductor con el capacitor, ¿no? La parte imaginaria, pues nos quedaría 0, ¿no? Y ya nada más nos quedamos con el valor de la resistencia. Sí, sí, Entonces, sí. cuando Así. tenemos una compensación, digamos, ya ve que luego en instalaciones eléctricas ponen... Bueno, es que eso lo vamos a ver. Perdón que te interrumpa. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase nos vamos a meter con potencia y ahí sí vamos a platicar un poco sobre el factor de potencia y cómo hacer una corrección. ¿Sí? Más o menos lo que tú ahorita nos estás platicando o la pregunta que estás haciendo tiene mucho que ver con compensar el factor de potencia o corregir el factor de potencia. Pero bueno, ahorita dejemos el tema como que en reserva para no confundirnos, ¿sale? Pero bueno, chicos, a lo que quiero llegar es de que para la suma de esto, o sea, para sacar esta impedancia total, sí, aquí estoy haciendo el desglose paso a pasito, pero realmente, así para no hacerle mucho al cuento, la Z total en su forma rectangular quedaría como 3 más 4i, ¿sale? ¿Sí queda claro? Y ya esto si lo paso a su forma polar, nos queda que el fasor de la impedancia total es de 5 con un ángulo de 53.13 grados. ¿Sale? Bueno, entonces voy a borrar esto de aquí abajo porque si no me voy a llenar de información. Sí, sí quedó claro, ¿va? No hay preguntas. Todo en orden, ¿va? Lo voy a borrar para hacer espacio y resolver el ejercicio, ¿no? Bueno, entonces ya tengo la impedancia total. Vamos a aplicar entonces ley de Ohm para encontrar la corriente total. Shh. Perdón, es que aquí anda mi bebé y anda haciendo relajo. Vale, entonces ya tenemos la impedancia total, ¿no? Vamos entonces a convertir este voltaje, ¿sí?, que se encuentra en su forma general, vamos a pasarlo a fasor. ¿Cómo nos quedaría el fasor? ¿Cómo nos queda el fasor? Se supone que sería 141.4 de raíz de 2 con un ángulo de 0 grados, ¿no? Entonces tenemos Sí, que es que... 99.98. Sí. Tendríamos que... ¿Me repites cuánto es? 99 qué? 99.98. Pues Punto prácticamente 98. 100, ¿no? Ya lo dejamos en 100. Sí, Prácticamente 100, ¿no? Entonces tenemos que el voltaje es de 100 con un ángulo de 0. Sale, entonces fíjense, ya tenemos impedancia total, 5 con un ángulo de 53.13 y tenemos el voltaje de la fuente que es de 100 con un ángulo de 0 grados. Entonces podemos determinar nuestra corriente total. Obviamente la haríamos en su forma polar. ¿Por qué en polar? Porque al hacer una división, pues es más sencillo, ¿no? Entonces, esta corriente es la división de E sobre ZT. Entonces aquí tendríamos 100, ángulo de 0 grados, 100 volts, ángulo de 0 grados, sobre 5 ohms, ángulo de 53.13 grados. ¿Vale? Entonces, hacemos esta división, nos queda la I, bueno, la corriente total de 20 amperes. ¿Y el ángulo cómo se calcula? Es 0 menos 53.13. O sea, el ángulo queda de menos 53.13 grados. ¿Vale? Pero ojo, esta corriente está expresada en su forma fasorial, ¿no? O en un número complejo en formato polar. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos la corriente, ¿no? ¿Qué sigue? Calcular voltajes. ¿Vale? Entonces vamos a calcular el voltaje de la resistencia. ¿Y cómo lo obtenemos? Será la corriente total por la impedancia de la resistencia. ¿Sale? Y luego el voltaje del inductor será igual a la corriente total por la impedancia del inductor. ¿Sí? O sea, 20
amperes, ángulo de menos 53.13 grados por la impedancia de la resistencia. ¿De cuánto era la impedancia? 3, ángulo de 0 grados, ¿vale? Y luego de nuevo tenemos 20 amperes, ángulo de 53.15 grados por la impedancia del inductor. La impedancia del inductor, ¿de cuánto es? A ver, ¿quién me dice? No la escribí, pero ¿de cuánto es? O sí la escribí, pero ya la borré. ¿De cuánto es? A ver, ¿quién me dice? Es correcto, 4 ángulo de 90. ¿Sale? Entonces, al hacer las multiplicaciones, ¿cómo era? 20 por 3, ¿no? Aquí nos daría 60 volts. ¿Y el ángulo cómo lo determinamos? El ángulo se suma, menos 53.15 más 0. Nos queda entonces un ángulo de menos 53.15. Y en el caso del inductor, sería 20 amperes por 4. Nos dan 80 amperes. No, perdón. ¿Qué estoy diciendo? 20 por 4 son 80 volts. Ángulo de, ¿qué tenemos que hacer? A los 90 le vamos a restar 53.13. Entonces, aquí nos queda un ángulo de 36.87 grados. ¿Vale? Y ahí está, chicos, ya quedó. ¿Qué más podemos hacer? Pues si gustan, podemos expresar las ecuaciones en su forma general, pero pues ya no es un propósito de aquí del ejercicio, ¿no? Quizás podemos comprobar si nuestros cálculos son correctos. ¿Sí? Podemos comprobar sumando los dos voltajes y en teoría deberíamos de obtener el voltaje total, ¿no? Digo, aplicar una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Para eso, pues obviamente habría que convertir estos fasores en su forma rectangular, ¿sí? Eso lo podemos hacer con la calculadora, ¿no? Entonces, al convertir este fasor, que está en su forma polar, a rectangular, ¿cómo nos da? Nos da, según esto, 36 menos 48i, y el otro queda 64 más 48i, ¿vale? Entonces, al hacer la suma de estos dos, son 36 y 48, no, 36 y 60. A ver, un momento. Ajá, 36 y 64 son 6 y 4, 10 y serían 100, ¿no? 100. Y luego estos dos, pues nos dan 0, ¿no? Entonces ahí está, miren. Sencillito. Parte real 100, parte imaginaria 0. Si esto lo paso a su forma polar, sería equivalente a 100, ángulo de 0 grados. Y es lo que tenemos acá arriba. Entonces estamos comprobando que la suma de estos dos voltajes, pues sí nos está dando el total. ¿Cómo ven? Sencillo, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo que decía el compañero ahora. Con ayuda del divisor, vamos a sacar el voltaje de uno de estos dos. ¿Vale? Vamos a sacar el voltaje del inductor, ¿no? Con el divisor, ¿cómo sería? ¿Qué decía el divisor? ¿Cómo sería la fórmula antes de pasar a la operación? Impedancia en el elemento que queremos. ¿No es correcto? ZL Impedancia sobre total. la Z total por La corriente. Perdón. Sí, ¿no? Por el voltaje total. Entonces, vamos a escribir todo esto. Como son divisiones y multiplicaciones, nos conviene trabajar en su forma polar. La ZL es, ¿qué?
4, ángulo de 90 grados. Entre la Z total, que son 5, ángulo de 53.13 grados. Luego vamos a multiplicar por 100, ángulo de 0 grados. ¿Sale? Entonces, ¿cómo sería esto? Sería 4 entre 5. 4 entre 5 por 100, ¿no? 4 entre 5 son 0.8. Por 100, 80. ¿Y el ángulo cómo sería? 90 menos 53.13. Y luego más 0. Nos quedan 36.86. 87, perdón. Ahí está, miren. Entonces, aquí nos dio con el divisor de voltaje. Esto nos dio con el método que aplicamos. ¿Cómo ven, chicos? Entonces, calculamos la corriente. Digo, ya obteniendo el voltaje de un elemento, podemos sacar la corriente de ese elemento y nos debería dar la de acá arriba, ¿no? Para obtener su corriente, pues es con ley de Ohm y de L, vamos a ponerle. Sería B de L sobre ZL. Entonces, B de L son 80, 36.87 sobre ZL, que serían 4, ángulo de 90 grados. Entonces, 80 entre 4, pues son 20 amperes. Y hay que restarle a 36.87, restarle 90, ¿no? Entonces nos quedan menos 53.13 grados. ¿Sale? Y ahí ya comprobamos la corriente total. ¿Sale? Entonces, así como digamos que el compañero nos propuso, pues sí, fue la forma como que más cortita de encontrar el voltaje del inductor y corriente del inductor, ¿no? Ya lo único que nos falta, pues, es encontrar el voltaje de la resistencia, pero pues, ahí podemos aplicar otro divisor o podemos al voltaje total restarle el voltaje del inductor. Pero a lo que quiero llegar es de que lo que hemos estado aprendiendo en corriente directa, pues también lo podemos ir aplicando a corriente alterna. La complejidad está en que ahora los valores, pues, los tenemos que manejar en números complejos, ¿no? Y respetar ciertos conceptos básicos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, miren, nos quedan 15 minutos. Vamos a aventarnos otro ejercicio, pero ahora será un RC. ¿Sí? No sé si alguien quiera comentar algo en lo que copio la imagen del circuito. ¿Alguien quiera preguntar algo? ¿Todo en orden? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, Pues creo que por el momento sí. solamente como comentario, no sé si nos pueda pasar el link del Jambo, bueno, Jam. A ver, sí se los comparto de una vez. Sí, muchas gracias. Déjenme aquí le cambio. Los comparto de una vez. A ver, nada más, de momento, entre uno para confirmar que sí, sí lo estoy compartiendo, ¿eh? Ya más tardecito ya entran los demás. Sale. Tenemos este otro, ok, ya están entrando, muy bien. Sale, tenemos este otro. Es también un circuito R. Bueno, más bien, es también un circuito en serie, pero ahora es un RC. Bueno, entonces el ejercicio pues nos pide que encontremos los voltajes
¿Sí? Tenemos una fuente de corriente, vamos a encontrar los voltajes de la resistencia y del capacitor. A ver, ahora sí, ¿qué proponen que hagamos? ¿Qué dicen que hagamos? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer para resolverlo? ¿Cuál sería como que la forma más sencilla? Pues yo creo que con un ohm, ¿no? Una ley de ohm. Dado que la O- corriente es total. Pide ¿Perdón? los voltajes, ¿verdad? Pero, pide los No, voltajes. ley de voltajes. Ah, No, caray, a ver. que si pide voltaje, Ajá, pide voltaje. pues divisor de corriente, ¿no? Pero es un circuito en serie. No tiene caso dividir la corriente. Es la misma para los dos. O más bien no se puede dividir la corriente, ¿no? Porque es la Sí, sí, misma para sí. los dos. En todo caso, como esta corriente total es la misma para este elemento y para este de acá, pues solamente basta con aplicar un ohm, ¿no? Sí, Entonces, ya, ¿qué nos ya. dice ohm? Voltaje bueno, en general, ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, para calcular el voltaje de la resistencia, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la corriente, o sea, la I, que es nuestra I total, por la Raíz de impedancia de la resistencia, ¿no? Primero vamos a poner la fórmula. Bueno, Sí. entonces, como vamos a hacer una multiplicación, pues conviene que nuestros datos estén en su forma polar. Pero para llegar a eso, pues primero hay que sacar el fasor, ¿no? Entonces, el fasor de esta corriente es que 7.07, ¿sí? Entre la raíz de 2 con un ángulo de 53.13, le puse 15, 53.13 grados, ¿no? 53.13 grados, ¿vale? Y la impedancia de la resistencia, pues, ¿qué sería? 6, ángulo de 0 grados. Es ZR. ¿Sale? Entonces, ZC será igual a que 8, ángulo de, ¿qué me dice? A ver si están poniendo atención. ¿Ángulo de qué? ¿Ángulo Menos de qué? 90. Es correcto, ángulo de menos 90. Bueno, entonces para calcular el voltaje de la resistencia, ya dijimos, es 7.07 raíz de 2, ángulo de 53.13 grados por la impedancia de la resistencia, que son 6, ángulo de 0 grados. Entonces, BR, ¿cuánto nos da? Vamos a multiplicar este número por 6. 5. ¿Sí? ¿A cuál, perdón? Vamos a multiplicar este número, ¿sí? 7.07 entre la raíz de 2 por 6. 30. 30. ¿30? Sí. Sí. Ok. Ajá, pues sí, 29.99 prácticamente, 30. Entonces el voltaje es de 30. ¿Y el ángulo cuánto nos daría? Hay que sumar este ángulo con este de acá. Pues está fácil, ¿no? 53.13 grados. Y ahí está el voltaje de la resistencia. Sencillo. ¿Vale? Voltaje del capacitor, ¿cómo quedaría? Es lo mismo, ¿no? Y total por ZC. Entonces son los 7.07 entre la raíz de 2, ángulo de 53.13 grados, por 8, ángulo de menos 90 grados. Entonces, voltaje del capacitor será igual a ¿qué? Ahora en lugar de multiplicar la fracción por 6, es por 8, ¿no? Nos da 40. 40. 40. ¿Y el ángulo queda de cuánto? 53.13 menos 90 grados. Son Menos 36. 36.8. Es correcto, menos 36.8
87 grados. ¿Vale? Y ahí está el ejercicio. Ya quedó, ya tenemos. Si queremos, inclusive esto lo podemos. En radianes es lo mismo, ¿verdad? Perdón, no escuché. Ah, que si en radianes es lo mismo. O es recomendable trabajar siempre en grados. Pues dependiendo de cómo lo tengas tu calculadora, cómo tengas ahí configurada tu calculadora. Pero pues Es ahorita estamos indiferente, trabajando entonces. sí, ahorita estamos trabajando con grados, ¿no? Ahora miren, podemos también calcular un voltaje total, ¿sí? A manera de comparar que la suma de estos dos sea el voltaje total. Vamos a hacerlo rapidito en el tiempo que nos queda. Entonces, para el voltaje total, ¿sí? Vamos a representarlo con la letra E, sería igual a ¿qué, no? A la corriente total por impedancia total. Entonces, corriente total ya la tenemos aquí, son 7.07 raíz de 2, ángulo de 53.13 grados. Y eso lo vamos a multiplicar por la impedancia total, que pues ya somos expertos en sacar impedancias totales, así de rapidito. Sería entonces, ¿qué? 6. Ah, bueno, primero hay que convertirla, ¿no? Ahorita la vamos a escribir en su forma rectangular. Vamos a ponerla aquí. Vamos a decir que Z total es igual a 6 menos 8i. Y en su forma polar, ¿cuánto nos daría? Vamos a convertir en la calculadora. En su forma polar son 10, 10. ángulo de menos 53.13. ¿Sale? Bueno, entonces el voltaje sería igual a ¿qué? 50. Sería 7.07. Ok, muy bien, 50. 50, esos 50 surgen de multiplicar este número por el 10 y luego el ángulo, pues hay que sumarlos, ¿no? Pero si tenemos el mismo valor positivo y negativo, pues Cero. obviamente nos da 0. ¿Vale? Ahí tenemos el voltaje total. ¿Sí? Entonces, sumando estos dos voltajes, el de la resistencia y el del capacitor, podemos obtener un total. ¿Sale? A ver, rápidamente, vayan haciéndolo. ¿Qué sería lo recomendable? Pues obviamente convertirlo a rectangular, ¿no? ¿Cuánto nos da el voltaje de la resistencia en rectangular? ¿Cuánto nos da? Serían 13 por raíz de 2, ¿no? Según es 42.42. Ah, no es cierto, a ver, estoy mal. Estoy haciendo cosas que no son. A ver, ¿cuánto nos da? ¿Pueden convertir con su 18. calculadora? 18. ¿18? Sí, ¿Escuché bien? 18. Va. Entonces son Sí da, profe. 18 más, ¿cuánto es la parte imaginaria? 23.99. Ah, no, 24. Bueno, ya le escribí 23. Sale. Y luego el otro, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el otro? Ya no es para terminar el ejercicio, ¿eh? 32 32. y menos 94. Menos 24, perdón. Menos 24. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, sumamos estos dos números. Serían que, 50. ajá, tenemos 50. Y esto se resta, ¿no? Nos queda 0 y... Entonces, pues ahí está ya, ¿no? Fácil.
pasamos el número rectangular a polar, pues es eso, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Chicos, ¿sí estamos de acuerdo? Bueno, voy a tomar eso como un sí, estamos de acuerdo. Sale, ya para que se lo lleven de tarea, pues ¿qué creen? Ustedes se van a aventar el RLC. Déjame lo estoy buscando. Listo, aquí está. Ese se lo llevan de tarea, lo resuelven y me lo mandan, ¿sale? Bueno, de igual forma hay que calcular voltajes. Todavía no lo veo, profe. No, todavía no lo pego. Dame un segundito. Estoy copiándolo. Ahí está cargando, ¿eh? Ahí está, miren. Entonces, tenemos el circuito en serie con una fuente de voltaje y pues hay que calcular voltaje de cada elemento, ¿no? ¿Sale? Ahí, a ver, ahora sí que nada más para cerciorarme que quedó claro. ¿Cuál sería la impedancia total en su forma rectangular? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería? 3 más 4 y 3 más 4. Correcto, 3 más 4i. La resistencia, parte real, el inductor y el capacitor, parte imaginaria, ¿no? Pero ellos tienen que restar, ¿no? Sería los 7 del inductor menos los 3 del capacitor. Pues ahora, chicos, ya están listos para resolver el ejercicio. Pues ahora sí que muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Todavía no terminamos este tema, ¿eh? Mi objetivo sí era ver también los circuitos en paralelo, pero pues ya no nos dio tiempo porque pues sí estuvimos recordando algunos conceptos, ¿no? Entonces, en la siguiente clase vamos a terminar estos conceptos que nos faltaron y ya continuamos con la parte de potencia. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias, chicos, que tengan buen día. Nos Profe, vemos. Mande. nada más que el compañero Mauricio sí leyó el comentario. Ah, sí lo leí. No te preocupes, mira, lamentablemente no puedo grabar las clases, pero ojalá pues se ponga ahí a revisar las notas y ya si tiene dudas, pues que me escriba, ¿no? Y ¿Cómo? Perdón, ¿no escuché el último? ¿cuál es la hora límite? ¿La hora límite de entrega? Ajá. No, pues ya habíamos acordado que lo hicieran y que lo entregaran nada más. Ya. Sale. Pues ahorita sería buena idea que lo fueran haciendo, ¿no? Para que no tengan el pendiente todo el día. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, Sí, pues sale, chicos. Entonces, encontrar el voltaje en cada uno, ¿verdad? Sí, encontrar el voltaje en cada uno. Y la corriente total. La corriente total también la marca ahí. Bueno, pues sale, chavos, que tengan buen día. Cuídense, que estén bien. Hasta Hasta nos luego. vemos. Nos vemos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta rápida? A ver, dime. En cuestión de los problemarios que nos mandó, ¿esos se entregan bajo un formato? No, los puedes hacer en tu libreta, los escaneas bien, que se vea decente, y me los envías. No Ok. tienen que pasarlo a un formato. Nada más la práctica así como nos la Las manda, ¿verdad? prácticas sí. Ok. Sí, las prácticas sí. Inclusive ustedes me dijeron que ya tenían un formato, entonces si gustan trabajen con ese. Bueno, ok, En, es que en mi tenía caso dudas no ahí. me pongo estricto en el formato, ¿eh? Puede ser el que ustedes gusten, pero pues sí que sea algo que se comprenda bien. ¿Sale? Sí, profe, perfecto. Entonces, Bueno, muchas gracias. sí, a ustedes, que estén bien. Nos vemos. Igualmente.